Díganme por favor cuando vean. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, bueno. Perfecto, gracias. Listo, listo. Bien, bien. Bueno, a ver, hasta el momento vimos 3 grandes sistemas. En realidad 4 con este, si tenemos en cuenta el tema de la piel. El gran grupo de estos sistemas son los sistemas de protección, sostén y movimiento. Empezamos con la piel, hablamos de protección, arrancamos con el esqueleto, ¿sí? Arrancamos con el esqueleto y dijimos esto es sostén. Pasamos por articulaciones y dijimos así se vinculan los huesos para poder dar movilidad y cerramos con los músculos que hablan pura y exclusivamente del movimiento, la temperatura y el tono muscular, que son las 3 grandes funciones que ahora vamos a ir viendo. Entonces, nuestro cuerpo, ¿sí?, se apresta a tener músculos que son de 3 tipos posibles. Existen lo que se denominan músculos estriados o esqueléticos, que son aquellos de los cuales vamos a hablar hoy, que son aquellos que nos proporcionan el movimiento tal cual lo conocemos y que pueden moverse porque están inervados, es decir, les llegan sensaciones y eferencias motoras provenientes del sistema somático, es decir, aquello que nuestro sistema nervioso interpreta como que es la vida de relación, es decir, todo lo que depende de la voluntad. El sistema esquelético, es decir, el músculo esquelético, puede moverse gracias a que yo puedo pensar que quiero moverme. Entonces, esa cuestión hace referencia directa a que nuestro sistema muscular está inervado, es decir, le llegan nervios, neuronas, provenientes del sistema nervioso somático. Hay otros tipos de músculos, como son el músculo cardíaco y el músculo liso, que son los que están preferentemente en lo que es las vísceras, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, nuestro diafragma, aquello que nosotros no regulamos por nuestra conciencia ni voluntad, es decir, están regulados por un sistema involuntario, que es el sistema vegetativo o el sistema autónomo, y que no tiene nada que ver con este que vamos a hablar hoy. Y por lo tanto también está el tercero, que es el cardíaco, que es el que conforma el corazón, en tanto que es un poco de mezcla entre los dos. Tiene, anatómicamente hablando, una función de liso, pero, fisiológicamente hablando, una función lisa, pero anatómicamente hablando, se parece a un músculo estriado. Es como un mix entre ambos. Entonces, más o menos unos 600 músculos, ¿sí?, nos componen a nosotros y nos aprestan a movernos como lo hacemos. Todos los músculos, vamos a decir, están conformados, hablando siempre del músculo esquelético, por una fibra muscular. Cuando hablamos de tejido muscular, yo les dije que ese tejido muscular, siempre, o cualquier tipo de tejido, tiene 3 tipos de componentes: células, músculos, células, matriz y fibras. En el caso del tejido muscular, la fibra muscular es la célula. Se llama así, se llama fibra muscular, pero hace referencia directa a lo que es la célula. Entonces, la matriz es el propio músculo, con una matriz, digamos, un líquido que baña, un líquido intersticial que baña la fibra muscular, y las fibras, es decir, las proteínas, las fibras del tejido, las proteínas, están dentro de la fibra muscular, están dentro de la célula, y son las denominadas fibras contráctiles, ¿sí? Nosotros tenemos 3 tipos de fibras, o 2 tipos de fibras contráctiles, que son los filamentos gruesos y los filamentos finos. Acá los vemos. Miofilamentos gruesos, los azules, y miofilamentos finos, que son las proteínas que componen nuestras fibras musculares. Acá tenemos un músculo como tal, lo vemos. Acá tenemos una fascia muscular y acá tenemos una fibra muscular. Esto es una fibra muscular. Y aquí están las miofibrillas, que son las proteínas que conforman nuestros músculos. Todo músculo, como órgano, vamos a poner el ejemplo del bíceps, del tríceps, del cuádriceps, está
como protegido a nivel externo por lo que se denomina, vamos a poner otra foto que tengo por acá tengo una. Todo músculo como órgano del sistema muscular está protegido por una vaina de tejido conjuntivo que se llama epimicio. La vaina de tejido conjuntivo que recubre el músculo en su totalidad se denomina epimicio. Ahora, fíjate una cosa, si yo corto el músculo transversalmente voy a encontrar estos grupos musculares de fibras, estos grupos de fibras musculares que también tienen como una capita, ¿la ven acá? Esta capita que tienen cada uno de los grupos. Estos grupos musculares se denominan fascículos o fascias musculares. Y cada una de las fascias está compuesto a su vez por una fibra, por un grupo de fibras musculares. Acá tenemos una fibra muscular. Esto es la célula. Esta es la célula del músculo, la fibra muscular. Entonces, de lo más grande vamos a lo mediano y de lo mediano vamos a lo más chico. La fascia, el fascículo, también está recubierto, como lo ves acá, en una capita celeste, de tejido conjuntivo que se denomina perimicio. Y finalmente, la fibra muscular también está compuesta por una capa de tejido que se denomina endomicio. Entonces, epimicio, peromicio y endomicio. Esas tres capas de tejido conjuntivo, cuando no hay músculo, conforman los tendones. ¿Sí? Miren. ¿Ven esto? Acá tenemos el músculo como órgano, acá tendríamos el epimicio. Si yo hago un corte acá, veríamos los fascículos y veríamos el perimicio, y si yo hago un corte más chiquito, vería cada fibra muscular. Bueno, acá tenemos el endomicio, el perimicio y el epimicio, y si yo me quedo sin músculo, hago mención a los tendones. Digamos que los músculos se insertan y se originan en los huesos, gracias a los tendones. De esta manera, logramos que nuestros huesos y nuestras articulaciones puedan moverse por la contracción muscular. ¿Bien? Bien. Lo que vemos acá es una fibra muscular. Y eso que ven rojo ahí son cada una de las fibras contráctiles, es decir, son las proteínas. ¿Vieron cuando a nosotros se nos pasa un churrasco en la plancha que queda como desecado y como hilachoso? Como que lo cortamos y se deshilacha. Bueno, esos hilos que vemos ahí son las proteínas, como lo ven acá. Esta capa de tejido gris es el endomicio. Y acá vemos los núcleos, y acá vemos unas mitocondrias, mirá. Y vemos un montón de haces, el retículo sarcoplásmico, las mitocondrias, acá vemos microtúbulos, vemos la membrana plasmática. Es decir, esto que veo acá es una célula muscular. ¿Bien? La particularidad de la fibra muscular, la particularidad de la célula muscular, es que todos sus componentes tienen el prefijo sarco. Entonces, en vez de hablar de retículo endoplasmático, como en el resto de las células, acá vamos a hablar del retículo sarcoplasmático. En vez de hablar de la membrana plasmática, acá vamos a hablar del sarcolema. En vez de hablar del citoplasma, acá vamos a hablar del sarcoplasma. Sarco hace referencia a músculo. Lo que pasa es porque no me interesa que lo veamos ahora. Bien, ahora estos músculos se agrupan según diferentes clasificaciones y podemos decir que según su forma vamos a encontrar, por ejemplo, un músculo fusiforme, porque tiene forma de uso, forma de fuso, son longitudinales, como ¿te acordás los huesos largos, donde predominan largos frente al resto de sus dimensiones? Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? Acá el músculo fusiforme es un músculo largo. Por su parte, un músculo plano o ancho, al igual que los huesos, predomina el ancho sobre el resto de sus dimensiones. Ejemplo, los abdominales, los músculos de la cabeza, los pectorales. Músculos cortos, lo mismo, no predomina ninguna. Por ejemplo, aquellos que relacionan dos huesos, aquellos que están en la columna vertebral. Los orbiculares son aquellos que están en los lugares donde hay, por ejemplo, aberturas. La boca, los ojos.
y un grupo muscular muy importante que son los esfínteres. Los esfínteres tienen un juego importante en el pasaje de sustancias. Los más importantes están en el tubo digestivo, por ejemplo. El esfínter pilórico, el cardias, el esfínter esofágico superior, la válvula iliocecal, el esfínter de Oddi. Son todos músculos que el esfínter anal interno y externo. Es decir, son un montón de grupos musculares que tienen en su función la contracción y la dilatación para el paso de sustancias. ¿Mm? Bien. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Ya lo comenté, esto ya está. Bien. Ahora, vamos a hacer una clasificación de músculo de acuerdo a su función. Habíamos clasificado según su forma, ahora vamos a clasificar según su función. Músculos efectores son aquellos que hacen un movimiento determinado. A ver, yo quiero contraer el brazo, entonces lo que se contrae es el bíceps, es el efector. En tanto que mientras que yo contraigo el bíceps, el tríceps por debajo, ¿sí?, va a ser antagónico, va a contraponerse a ese movimiento que yo quiero hacer. Entonces tenemos, mientras que el efector hace un movimiento determinado, el antagónico se repliega. Quiere hacer justamente lo contrario. Genera tensión para, obviamente, permitirnos que tengamos estabilidad. Por su parte, los músculos sinergistas son aquellos que, como lo vimos, no, con ustedes todavía no lo vimos. Los sinergistas son aquellos grupos musculares que la suma de los dos músculos mejoran sustancialmente la respuesta final del movimiento. Por ejemplo, en el acto de la defecación, si bien lo más importante tiene que ver con los músculos que contraen los esfínteres anales, por ejemplo, sinergistamente van a aparecer los músculos abdominales mejorando la respuesta ante la defecación. Entonces, si se utilizan y se contraen los músculos abdominales, mejorará la defecación, en tanto que si solo se usaran los esfínteres anales. ¿Me siguen con esto? Finalmente, los fijadores, que son aquellos que nos permiten tono. Por ejemplo, en el tono muscular normal de estar bipedestados, es decir, parados, yo tengo mis hombros a la altura horizontal porque tengo músculos posteriores, como pueden ser los deltoides, que me permiten cierta postura. Yo a veces reprendo a mi nene cuando lo veo que está todo encorvado. Le digo, no, che, ponete bien, ¿sí? Porque justamente lo que le falta ahí es tono muscular todavía, porque es chiquito. Entonces, le digo, ponete derecho porque te vas a quedar si no todo torcido. Justamente tenemos un ejemplo de un músculo fijador que en él todavía no está desarrollado. Por eso los chicos tienen tantos problemas de postura muchas veces. ¿Bien? Y acá vamos a ser, a ver, muy escuetos con esto, donde, por ejemplo, vamos a ver determinados grupos musculares a los Profe, efectos. ¿lo puedo Sí, interrumpir un segundo antes que sigamos con otra cosa? por supuesto, por favor. Un músculo puede ser, por ejemplo, sinergista y después ser, o sea, no siempre el músculo tiene una función, sino que Por puede ir supuesto, ¿no? por supuesto. A ver, vamos a poner el ejemplo que estábamos dando. En la flexión del brazo, cuando yo traigo, ¿sí?, la mano hacia la cara interna del cuerpo, yo estoy, a ver, el efector es el bíceps, cuando yo estoy flexionando. Vamos a elegir el ejemplo de que tengo una mancuerna en la mano derecha, ¿no es cierto? Vamos a poner Sí. a ver cómo estoy acá. Vamos a ponernos, vamos a vernos. A ver, en este, a ver cuando salga el video, para que todo el mundo le quede, que es importante. Claro, lo que me refería, por ejemplo, en lo que hablabas del músculo de la espalda. En este movimiento, claro. A veces También, puede ser también. cumplir En este movimiento. Te escucho. Totalmente. Mirá, no, está bien. En este movimiento que yo hago de flexionar, ¿sí?, el miembro superior, lo que estoy haciendo es, el bíceps, en este caso, es efector, mientras que el tríceps es antagónico. ¿Sí? Ahora, en la flexión, el bíceps es efector. Ahora, en la extensión, el tríceps es el efector y el bíceps es el antagónico. Ahí justamente vemos un cambio, como bien decís, en el ejemplo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Te respondí, Andrea? Sí. Sí, totalmente. Sí. Bien. Claro. Gracias. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes de que continúen? Sí. ¿Se acuerda que yo le había preguntado sobre espasticidad?
y usted me dijo que cuando Sí. llegáramos al sistema muscular, Sí, sí. ¿podrá hacer una descripción chiquita sobre qué es Sí, espasticidad? me gustaría terminar con esto, porque Sí. para hablar de espasticidad, que es una contracción, digamos, involuntaria, Ajá, primero me gustaría ver contracción para que entendamos la normalidad y después la patología, ¿te parece? excelente, gracias. Dale, dale, dale. Ahora, haceme acordar, si se me llego a olvidar, haceme acordar al final de la clase que lo hablemos. Bueno, dale. Bueno, entonces, acá ponemos algunos grupos musculares, ¿sí? Que hacen referencia a distintos sitios donde existen músculos particularmente importantes. A ver, los que me importan acá, por ejemplo, músculos de la cara, ¿sí? Vamos a hablar del macetero. Que el macetero, ¿por qué les digo esto? En ustedes, por ejemplo, como AT de una parálisis cerebral, ¿sí? De un paciente con parálisis, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, no puede tener la posibilidad de deglutir alimentos de manera eficiente. Entonces, veremos que el músculo de la cara que está comprometido va a ser el macetero, ¿sí? El macetero es uno de los grupos musculares importantes del rostro que nos permite la masticación eficiente y la fuerza en la masticación, por ejemplo. Ahí, bueno, se vincula todo lo que tiene que ver entre la cabeza, la cara y los masticatorios, ahí en un mismo grupo muscular. Después, los músculos que levantan, ¿sí? Y pronan la mandíbula, son importantísimos también. Entonces, yo los que les voy a decir son ejemplos puntuales de todos estos grupos musculares, ¿sí? Entonces, el macetero es uno y los músculos que elevan la mandíbula son los más importantes desde el punto de vista deglutorio. En el cuello vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos músculos como el esternocleidomastoideo, que nos permite los movimientos, ¿sí? De negación, de afirmación, ¿sí? De sostenimiento cefálico. Es decir, el esternocleidomastoideo es importantísimo porque vincula la cabeza, ¿sí? A la clavícula, ¿sí? Y a la apófisis mastoide, que es una de las partes de la cabeza. Entonces, es importante como músculo del cuello, uno de ellos, como puede ser el esternocleidomastoideo, ¿sí? Vincula clavícula, esternón y apófisis mastoide. Después, en el tórax, acá vamos a vincular algunos. Por ejemplo, me interesaría hablar del tórax de los músculos intercostales. Los músculos intercostales vamos a dividirlos en dos grupos, los intercostales internos y los intercostales externos. La regla memotécnica, para recordar un poquito esto, los intercostales, te lo dice la palabra, están entre las costillas, vinculando las costillas. Y justamente tienen que ver mucho en lo que es los movimientos de la respiración. Si bien no lo voy a poner como un músculo de la respiración. ¿Sí? El músculo intercostal o los músculos intercostales, vamos a decir que los internos están directamente relacionados a la expiración, es decir, los movimientos donde puedo quitar el aire de mi caja torácica. Y los intercostales externos, disculpen, están relacionados a los movimientos de inspiración, es decir, donde el cuerpo ingresa aire a la caja torácica. Entonces, cuando yo necesito ingresar aire, la caja torácica se va a ampliar. Entonces vamos a decir que los intercostales externos se van a contraer y van a ampliar el diámetro de la caja torácica. En cambio, cuando yo quiero expirar, con ES, no con X, expirar es morir. Yo cuando quiero expirar, voy a disminuir el diámetro de la caja torácica y voy como si fuese un fuelle para dar aire a la parrilla, a avivar el fuego, voy a achicar la caja torácica y por lo tanto el aire va a tender a salir de mis pulmones. Eso lo hacen los intercostales internos. ¿Bien? Entonces, el juego entre intercostales internos y externos nos permiten respirar, por ejemplo. Secundariamente, Otros músculos, por ejemplo, de la parte dorsal, les comentaba hoy, son los deltoides, que nos permiten el tono muscular de la postura, a cada lado de los hombros por detrás. ¿Bien? Músculos abdominales, los interesantes o los más importantes son los músculos rectos del abdomen, ¿sí? Los famosos ravioles que aparecen cuando uno hace ejercicio físico de alta calidad, no como yo. Entonces, los músculos abdominales permiten dos cosas. Primero, ser la barrera física del abdomen anterior. Es decir, no tenemos protección ósea, ustedes ya saben, a nivel de abdomen. Entonces, los mismos músculos nos permiten una barrera física
del abdomen anterior. Y además generan esto de tener una malla muscular que nos permiten los movimientos abdominales. ¿Bien? El músculo de la respiración por excelencia, es el diafragma. Nosotros respiramos porque aumentamos el diámetro de la caja torácica en su eje longitudinal gracias a la contracción del diafragma que baja. Y expiramos porque el diafragma se dilata y disminuye el diámetro longitudinal, colaborando, en este caso, los internos para la expiración y los externos para la inspiración. Entonces, sería un ejemplo todo esto, de sinergista. Exactamente, totalmente. Sí, claro. Totalmente. Y finalmente, los músculos más conocidos generalmente, por ejemplo, en la extremidad superior, vamos a hablar de los que ya dijimos, el tríceps, el bíceps, entre otros, y en la extremidad inferior vamos a encontrar los gemelos, vamos a encontrar los cuádriceps, ¿sí? Los aductores, entre otros. ¿Bien? Bueno, eso es un poquito lo referido a grupos musculares específicos, que después tendrán que leer, porque son unos cuantos, y yo no voy a hablar de mucho más de esto. Bien. ¿Cuál es la unidad funcional de la fibra muscular? Lo que se denomina el sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional de la fibra muscular. ¿Qué es el sarcómero? La conjunción de miofibrillas musculares, es decir, de proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Los filamentos finos y los filamentos gruesos. ¿Cuáles son los filamentos finos? Particularmente la actina. ¿Y cuáles son los filamentos gruesos? Particularmente la miosina. Hay proteínas accesorias que permiten que esas proteínas se puedan, digamos, vincular. Pero el sarcómero es la unidad funcional del músculo estriado, vamos a decir. Porque el músculo liso se maneja de otra forma. Ahí tenemos como los filamentos gruesos, que son los rojos, se deslizan y se contraen, o se estiran y se contraen, sobre los filamentos finos, que son los azules o violetas, no sé cómo lo verán ustedes. ¿Bien? Entonces, en cada contracción muscular, lo que va a hacer, hay una superposición de fibras contráctiles por acción del calcio. Por eso el calcio es tan importante. Veíamos que el calcio no solamente es importante para la mineralización ósea, sino que también es importante para la contracción muscular, para la coagulación sanguínea y para la generación del impulso nervioso. Aquí tenemos una de las funciones del calcio, porque si no se libera calcio al sarcoplasma, no hay posibilidad de contracción. ¿Bien? Entonces, Bauti, silencio, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la contracción muscular? Tenemos tres fases en la contracción muscular. A mí lo que me importa, y acá, Verónica, un poco lo que vos me preguntabas al principio, acá vamos llegando, la contracción muscular se va a dar porque, a ver, vamos a verlo de esta manera que es un poquito más fácil. ¿Dónde lo tengo? Un segundito. Ahí está. La contracción muscular se da por una cascada de reacciones que se van otorgando y que van generando la posibilidad de que se contraiga la célula. La célula no se contrae, sino que lo que hacen, sus fibras musculares tiran, entonces se contrae la fibra. Cuando llega un impulso nervioso a una célula muscular, suponte, yo quiero que mis dedos se muevan. Estoy pensando que mis dedos tienen que moverse. Entonces, yo estoy enviando impulsos nerviosos a los músculos de la mano y de la muñeca para que yo pueda mover los dedos. Están llegando impulsos nerviosos. Cuando esos impulsos nerviosos llegan a estas fibras musculares de la mano, el calcio sale, ¿sí?, del retículo sarcoplasmático que estaba guardado allí y se une a la troponina. ¿Bien? La troponina es uno de los filamentos finos. ¿Sí? Yo le dije que hay dos tipos de filamentos, finos y gruesos. Bueno, el calcio se une a la troponina. Al unirse a la troponina, genera un cambio molecular que cambia totalmente la fisonomía de esa célula muscular. Entonces, al calcio que se unió a la troponina, deja que la tropomiosina, otra fibra contráctil, se desloque, se cambie de lugar, se desvía. Y como la tropomiosina se desvía, deja libres los sitios activos de la actina, el otro filamento fino.
¿Mm? Actina viene de acción. Entonces llegó el calcio, se unió a la troponina. La troponina dejó libre a la tropomiosina porque se corrió de lugar. Y porque la tropomiosina se corrió de lugar, queda libre la actina. Cuando la actina, que es sinónimo de acción, queda libre, se une al filamento grueso, a la miosina. ¿Bien? Y allí es donde la cabeza de la miosina, que tiene acción enzimática, se une a la actina y genera lo que se llama el golpe de fuerza, el corrimiento, track, se corre. Y eso genera la contracción muscular. Ahora yo les voy a mostrar un videito, de todas maneras, para que podamos entenderlo todos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando cada cabeza de miosina se une a un punto activo de la actina, queda pegado. Entonces yo necesito degradar ATP, necesito degradar energía, ¿sí? Para que eso pueda liberarse. Por eso la contracción muscular requiere energía. ¿Estamos claros? Bueno, yo ahora les voy a mostrar un videito muy corto para que entendamos esto que estamos diciendo. ¿Esto lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Yo les voy a ir contando el video, lo voy a dejar sin sonido porque no me interesa. Les voy a ir contando el video para que entendamos esto del golpe de fuerza. Bien, ahí está llegando un impulso nervioso para que se contraiga ese músculo. ¿Sí? Ahí estamos viendo, vamos a meternos en la parte interna, vamos a ver las fibras musculares. Ahí estamos viendo una fibra muscular y ahí te llegó un axón nervioso, está haciendo contacto con la fibra muscular. ¿Bien? Ahí tenemos el sarcómero, que es la unidad funcional de esa fibra muscular, que es la conjunción de fibras finas y fibras gruesas. Ahí se está estirando. Ahí vemos los filamentos finos en amarillo y los filamentos gruesos en rosa. Ahí están llegando los canales de calcio. ¿Sí? Eso que ven ahí vemos cómo se va corriendo las proteínas. Voy a poner un parate acá, que me estaban escribiendo. Bien, bueno, esto que vemos acá son los filamentos finos, lo amarillo son los filamentos de actina, lo verde son los filamentos de tropomiosina y troponina, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo queda. Y esto de abajo es la miosina, y esto es el puente cruzado de la miosina, que tiene capacidad para degradar ATP. Ahí vamos. Ahí llegó el calcio, en violeta. ¿Sí? Se une a la troponina. Miren, la troponina es la azul. El calcio se une a la troponina y corre a la tropomiosina, mirá. La tropomiosina se corre, ven cómo se corre la tropomiosina, y dejó los puntos activos de la actina. Por lo tanto, el puente cruzado de la miosina se une a la actina. Esto es la unión actomiosina. Llegó un ATP y por desglose de ATP esto se puede liberar. Es decir, para poder liberar el complejo actomiosina necesitamos degradar ATP. Si no, queda contraído. ¿Sí? Ahora miren esto. Y así sucesivamente. Miren. Llega el calcio, se une a la troponina se corre,
se une la miosina a la actina, y se da el golpe de fuerza. Ahora vamos a avanzar un poquito para que vean cómo es el proceso continuo. Ahí está, ¿lo ven? Ahí se está contrayendo el músculo. Y ahí vuelve para atrás. Y ahí se está dilatando. Se contrae y se dilata. Se contrae y se dilata. O se distiende en este caso. ¿Vamos? Bien. Bueno, ese es el proceso de reproducción, de contracción muscular. Gracias, profe. Ahora, vamos. No, por favor. Ahora, te voy a responder a tu pregunta. Los espasmos, justamente, ¿qué son? Son movimientos involuntarios. Es decir, cuando vos no podés controlar la contracción muscular, de manera voluntaria, aparecen lo que se denominan movimientos espasmódicos. Espasmo es decir, un movimiento que no tiene control voluntario. Entonces, por ejemplo, en la epilepsia hay gran cantidad de movimientos espasmódicos. Después, por ejemplo, algo más chiquitito y que nadie nota, por ejemplo, son los movimientos espasmódicos de la vesícula biliar. Cuando tenés vos tenés que tomar una buscapina o una hepatalgina porque te sentís mal después de una comida muy importante, es porque en realidad estás teniendo una contracción muscular de la vesícula biliar espasmódicamente hablando. ¿Sí? Se mueve mal, eso es un espasmo. Una contracción que no es sostenida y controlada como la que vimos recién, sino que es justamente todo lo contrario. No se puede controlar, es irregular y genera molestia, genera malestar y, por ejemplo, bueno, algo complicado como puede ser lo que sucede en una epilepsia, lo que sucede en una parálisis cerebral y demás. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. La persona Bueno, que acompaña ¿viste? tiene espasticidad, parálisis cerebral, así que sí. Y bueno, ¿viste? Ahí está. Es complejo. En realidad, pero viste que es muy complejo, claro. Y vos fíjate todo lo que hay que a veces conocer primero para hablar de contracción muscular, porque si no yo te estoy viendo que es una contracción no voluntaria y no tenía mucho sentido que te comentara esto si no habíamos visto lo anterior. ¿Bien? Sí, quedó bien claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, acá está lo de la placa motora, que les contaba hoy. ¿Sí? Esta es la terminación nerviosa que llega a la fibra muscular, que libera un impulso nervioso y que hace que las fibras de calcio se alojen en cada uno de los sarcómeros. Ahí lo ven. ¿Listo? Bueno, abro el juego para preguntas. Ya tienen la guía de estudio subida, así que ningún problema. Así que si quieren hacer alguna consulta, algo que haya quedado en el tintero, escucho ofertas. Profe, entonces de todos los músculos, el más importante sería el diafragma, entonces, No, ¿por qué? porque involucra En la realidad, respiración. sí, bueno, en cuanto a respiración, si vos querés, como grupo muscular de la respiración, el más importante es el diafragma, en conjunción o combinado con los intercostales, ¿sí? Pero no es el más importante. En realidad, desde el punto de vista respiratorio, sí. Ahora, desde el punto de vista masticatorio no tiene nada que ver. ¿Me entendés lo que digo? Sí. Entonces depende de la función, va a ser... Hasta, entendí. Exacto. Depende de la función, va a ser cuál va a ser el más importante, digamos. No, ninguno tiene supremacía sobre otros en tanto la función que sobrelleva. ¿Bien? A ver que hay una pregunta acá en el chat. Quedamos mudos, dice Jessy. Tampoco para tanto. Tampoco para tanto. Después miramos el video y vemos qué pasa. Nada para decir, Profe, entonces. Sí. ¿a qué se refiere cuando habla de placa motora? La placa motora es la conjunción, ¿sí?, de una terminal nerviosa con una fibra muscular. ¿Sí? Bien, es lo de la última diapositiva que les mostré recién. Perdón. Sí. Está, placa motora, también llamado unidad motora, tiene varios nombres. ¿Sí? Está, listo. No hay nada. Profe, te hago una consulta. Dale. Te habla Roxana. Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Yo tengo una paciente que tiene depresión profunda y a la noche, sobre todo, tiene los impulsos de las piernas movedizas que se dicen. ¿Eso lo maneja
lo que es las neuronas o la parte psíquica, o es impulso solamente de un... No, vos tenés, a ver, todo tipo de contracción tiene su raíz en una cuestión nerviosa, pero nerviosa no por nervios, sino por nerviosa en tanto sistema nervioso. Bien, de acuerdo a la inervación del tipo de músculo que estamos hablando, a ver, un músculo esquelético no tiene inervación autónoma, tiene inervación somática, es decir, depende de la voluntad, depende del sistema nervioso somático. En tanto que a la noche, por ejemplo, tenés el síndrome de piernas movedizas, por ejemplo, en realidad son contracciones involuntarias, pero sostenidas generalmente después de, por las posturas, es decir, son en realidad reflejos, ¿bien? No tiene nada que ver con la cuestión involuntaria, es decir, no tiene nada que ver con la contracción del músculo liso, son cosas distintas, van por otro camino, ¿bien? Bien, gracias. De nada. Al igual cuando hablabas de espasmo, no es lo mismo un espasmo de un músculo voluntario que de un músculo involuntario, son dos cosas Ni diferentes. hablar. Son ¿no? cosas totalmente distintas. La vesícula biliar, por ejemplo, es un músculo, tiene músculos lisos, músculos involuntarios, donde ustedes no piensan, vesícula contraete que tengo que degradar grasas. Claro. Es decir, no lo haces. En tanto que vos sí decís, che, me contraigo la mano. Claro, exacto. Son cosas diferentes, claro. Muy bien. Así que bueno, ¿estamos? Si no hay más preguntas, por mí, quedamos. La semana que viene, tipo 10, entonces hacemos repaso general con todos los sistemas vistos hasta el principio, digamos, de epitelio, digamos, perdón, desde piel hasta el día de hoy. Piel, huesos, articulaciones y músculos es el segundo parcial. Bien, y el 18 no nos encontramos nada. Hacemos directamente el cuestionario desde este lugar y se acabó. ¿Bien? Nada más por mi parte, entonces. Gracias, Enrique. Chao, Enrique. Bueno. Chao, chicos. Chao. Hasta luego. Adiós. Gracias. Chao. Hasta el sábado. Hasta el Chao, sábado. buen fin de, gracias. Buen fin de para todos.